En el planeta Bekura, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn fue atacado por el misterioso Corlys Wrath, un hombre al que jura no haber visto nunca antes, pero a pesar de los mejores esfuerzos de Qui-Gon, no ha logrado determinar los orígenes de Wrath ni la razón del ansia de venganza del desconocido. En su último encuentro, Wrath reveló que ambos hombres se conocieron en Sinsara, un planeta en el sector Anoat, antes de cuchillar a Qui-Gon con una hoja impregnada con una toxina mortal. Desde entonces, Qui-Gon ha sido mantenido en un coma inducido mientras se recuperaba de sus heridas. El cómic arranca con Qui-Gon Jinn despertando del coma. La doctora Rick Nema le pide que tenga cuidado al levantarse ya que fue gravemente herido y estuvo a punto de morir. La acción del cómic nos lleva ahora a una cámara del Templo Jedi, donde Qui-Gon se reúne con el maestro Windu y con la maestra Secura. Mace le dice que tiene suerte de seguir con vida. Jinn explica que la doctora le informó que su suerte se debió a que ellos dos lo encontraron a tiempo. Secura le dice que la hoja de Corlys Wrath estaba impregnada de una toxina y que pudieron conseguir el antídoto de los desterrados de Sinsara, conocidos anteriormente como los Beru. Qui-Gon se sorprende al escuchar ese nombre y Windu le dice que presiente que ya ha tenido algún trato con ellos, algo que afirma Qui-Gon. En ese momento, la acción del cómic nos lleva años atrás, cuando Qui-Gon era aún un padawan del maestro Jedi Conde Dooku. A bordo de una lanzadera Jedi, Dooku le dijo a Qui-Gon que sus sentimientos lo traicionan y que sentía en él cierta ansiedad. El por aquel entonces joven Jinn le dijo que tenía un mal presentimiento sobre la misión que fueron a realizar. Su maestro le dijo que la gente de Sinsara estaba siendo aterrorizada por una banda de forajidos y es competencia de los Jedi lidiar con dichos asuntos. Si bien Qui-Gon estaba de acuerdo con ello, sentía que su involucración podría resultar problemática. El conde creía que su aprendiz estaba siendo demasiado duro consigo mismo y le dijo que estaba más que preparado y que de hecho podría ser una misión la mar de instructiva para ambos si quien la liderase fuera él, refiriéndose a su aprendiz. Qui-Gon puso en duda las palabras de su maestro diciendo que él no era aún un caballero Jedi, pero este le preguntó que cómo creía entonces que se convertía un padawan en uno. Le dijo además que lo haría bien, y tal y como lo hizo él cuando el maestro Yoda depositó en él una responsabilidad similar cuando era su aprendiz. El cómic vuelve al presente, donde Qui-Gon dice que las piezas del puzzle empiezan a encajar. Windu le pregunta si le importaría compartir sus hallazgos, pero este dice que necesita más información primero. El Jedi se levanta para abandonar el lugar, mientras que Secura le pregunta que a dónde va. Qui-Gon le dice que va a confirmar su teoría en los archivos Jedi. La acción del cómic se traslada ahora a la biblioteca del Templo Jedi. Yocasta, la directora de la biblioteca, le pregunta a Qui-Gon si puede ayudarlo en algo. El Jedi le dice que quizás, le explica que está averiguando si es posible que alguien pueda alterar su apariencia. Yocasta le dice que los Clodites pueden hacerlo, pero Jinn le dice que el hombre al que busca no es un Clodite, o al menos eso cree. De hecho, no sabe a ciencia cierta a qué especie pertenece. Las palabras de Qui-Gon sorprenden a Yocasta, quien le dice que podría ser un Sinsara. Jinn dice que conoce bastante bien a los Sinsara, pero que ese individuo no se parece en nada a un ser de esa especie. Sin embargo, Yocasta le dice al Jedi que no está de acuerdo. Le pide a Qui-Gon que se fije en la forma de su cabeza, las orejas e incluso la zona nasal, hundida. Dice que aunque es raro, ha escuchado que un pequeño número de Sinsaras alteran su apariencia a través de una prueba conocida como crisálida, que se trata de un rito de paso o más bien una prueba transformadora, y que la gran mayoría de los que la toman mueren. Por otro lado, los que sobreviven emergen con habilidades superiores de combate y una apariencia alterada. Qui-Gon dice que según lo que está relatando, es posible que se haya encontrado con ese hombre antes. La bibliotecaria le dice que así es, asumiendo que el individuo que tiene en mente puede haber sobrevivido a la crisálida. Qui-Gon está seguro de que lo hizo y que parece que su pasado ha regresado para cazarlo. La acción del cómic nos lleva de nuevo al pasado, a Sinsara. Un Sinsara recibe a Dooku y a Qui-Gon en el lugar, llamándolos a ambos maestros, pero Qui-Gon le dice a él que aún es un estudiante. Dooku le dice al Sinsara que entiende que su planeta tiene problemas con bandidos. Este le dice que se llaman a sí mismo los Beru. Qui-Gon pregunta si proceden de fuera del planeta, pero el Sinsara que los recibe les explica que los criminales son desgraciadamente vecinos del planeta, saquean sus aldeas, roban, destruyen y toman y matan. Atacan sin previo aviso o misericordia. A pesar de ser gente pacífica, los Sinsara no tuvieron otra alternativa que defenderse ante tal brutalidad. Dooku le pregunta que desde cuándo llevan en esa situación, y este dice que desde hace ya mucho tiempo, y que siempre habían sido reacios a pensar siquiera en contar con la ayuda de la República, y que por eso esperaron hasta que no tuvieron otra alternativa. Dooku le pregunta a Qui-Gon que qué recomienda que hagan. El joven Padawan dice que deben reunirse con el líder de los Beru y ver si pueden llegar a una solución pacífica. El Sinsara local le dice que si cree
cree que es lo correcto, podrán encontrar a los Beru en las afueras de la ciudad. El cómic nos lleva ahora al asentamiento de los bandidos. Al llegar, Qui-Gon dice que sus ataques a las aldeas locales violan numerosos artículos de la ley galáctica, convirtiéndolos en criminales a los ojos de la República. Uno de los bandidos les dice que no reconocen la autoridad de la República, pero Qui-Gon le insta diciendo que la reconozcan o no, es su responsabilidad la de poner fin a estos ataques y que preferirían negociar un cese de las hostilidades que sea beneficioso y mutuo. Nuevamente uno de los bandidos vuelve a hablar, dirigiéndose a Dooku y preguntándole si es habitual dejar que un chaval tome la iniciativa de la charla en su lugar. El conde le contesta diciendo que Jin es más sabio de lo que debería para su edad y que harían bien en seguir su consejo. El bandido le dice, simplemente por curiosidad, qué sucedería si no lo hicieran. En ese momento el cómic nos lleva de nuevo al presente, a Coruscant, donde Obi-Wan le pregunta a Qui-Gon que qué está haciendo. Su maestro, con cierta ironía, le dice que si bien puede estar equivocado, cree estar cargando algunos suministros. Obi-Wan le contesta que con todo respeto no está en condiciones de realizar un viaje y menos uno largo. El maestro le dice que aprecia su preocupación, pero que no es un médico. Su aprendiz le señala, sin embargo, que por eso habló con uno, la doctora Nema. Esta le dijo que aún estaba muy débil para viajar. Qui-Gon le dice que debería haberle dicho lo terco que puede llegar a ser, algo que tal y como dice Obi-Wan ya hizo, y que por eso requisó una lanzadera. Si su maestro iba a insistir tanto en ir, él iba a acompañarlo. El cómic nos lleva ahora al hiperespacio, con Qui-Gon y Obi-Wan viajando a Sinsara. Este último le pregunta que si Corlys Raz es de Sinsara, ¿por qué no parece un habitante del lugar? Qui-Gon le dice que es probable que haya realizado algún tipo de prueba para alterar su apariencia. Obi-Wan pregunta que por qué. Qui-Gon sospecha que se debe a una suerte de venganza contra su persona. Obi-Wan le pregunta si sabe por qué intentaron matarle y quién es el sujeto, pero Qui-Gon dice que no está del todo seguro y que cree que tiene que ver con algo que sucedió en Sinsara mucho tiempo atrás. El cómic nos lleva de nuevo al pasado. Uno de los bandidos le dice a Qui-Gon que aunque los individuos de su especie no le son para nada familiares, sí es que ha aprendido a contar, y es que ellos superan en número a los Jedi. Le pregunta también que qué tienen en posesión para negociar aparte de los buenos modales. En ese momento Qui-Gon hace uso de sus habilidades de la fuerza y le pide que ordene a su gente que no ataque más aldeas, pero el bandido dice que no cree para nada que vayan a hacer tal cosa. En su lugar le dice que los Beru negocian de otra forma y que se lo enseñarán, para acto seguido pronunciar unas palabras en su idioma. Dooku le dice a su aprendiz que se prepare, sacando el joven aprendiz de Jedi su sable de luz verde y enfrentándose a varios de los Beru, pero tal y como dice Qui-Gon, son demasiados, algo con lo que Dooku estaba de acuerdo y motivo por el cual decidieron retirarse. El cómic salta brevemente al presente, donde Obi-Wan le pregunta a Qui-Gon que qué sucede, ya que siente en él cierta inquietud, pero su maestro le dice que lo que él siente realmente es arrepentimiento. Continúa diciendo que se suele decir que en el momento en el que vas a morir, ves pasar toda tu vida ante ti, justo lo que le sucedió cuando Corlys Raz le atravesó en su retria. Desde entonces tiene grandes sentimientos de remordimiento. La acción vuelve de nuevo al pasado. Qui-Gon y Dooku meditan frente a la lanzadera. El joven Padawan pide perdón a su maestro y le dice que actuó de forma inocente, insensata, y que no había nada que negociar con esos criminales. Le pregunta a su maestro que por qué le dejó actuar con un plan tan idiota. Dooku le dice que Yoda siempre dice que el mayor de los maestros es el fracaso. Prosigue diciendo que tomó la decisión que creía que era más correcta bajo los códigos Jedi, pero que el problema está en el momento en que se confrontan las limitaciones de dicho código. La Orden cree que todos los seres obran bajo el bien, pero tal y como Qui-Gon pudo experimentar, la galaxia es un lugar vasto y posee tanto mal como bien. Vemos nuevamente a Qui-Gon en el presente, que dice que viajan a Sinsara para confrontar su pasado y la culpa y la vergüenza que siente sobre las acciones que allí llevó a cabo. Obi-Wan le pregunta que qué ocurrió en Sinsara, a lo que este le dice que escuchó el consejo equivocado, y volviendo al pasado, vemos como un joven Jin le pregunta a su maestro cómo pueden luchar contra tal mal, a lo que Dooku responde diciendo que luchando. Dooku le dice que los Jedi no son sacerdotes sino caballeros, defensores y protectores sí, pero luchadores cuando es necesario. Le guste o no a su aprendiz, la lucha requiere agresividad, y la agresividad requiere ira. Qui-Gon duda por un momento y le dice que el maestro Yoda siempre dice que la ira conduce al lado oscuro, pero Dooku intenta persuadir a su aprendiz, diciéndole que solo cuando la ira se apiada de alguien, en lugar de ser ese alguien el que se apiada de ella. La ira es parte del ser humano, y en las manos apropiadas, incluso en manos de los Jedi, puede ser un arma poderosa. Los dos Jedi vuelven a la guarida de los bandidos Beru. El líder los recibe y les pregunta si van a salir huyendo de nuevo, pero Qui-Gon le dice que no. Jin dice que no llegaron a un acuerdo, y debido al hecho de que no quieren negociar, la única alternativa es la de la lucha. El líder le dice que ahora sí están negociando, y le pregunta que qué propone. Jin dice que un combate a solas, y si él gana, su maestro y él abandonarán Sinsara en paz, pero si ganan ellos, debe prometer que no amenazarán a ningún habitante más de Sinsara. El joven Padawan le dice que estudió en profundidad su cultura, y sabe que el honor es fundamental para ellos, es por eso que deberá ceñirse a los términos del acuerdo. El líder dice que así lo hará, pero con una pequeña modificación, y es que, aunque se considera muchas cosas, aún
aún no es un destructor de niños. Si van a tener un duelo debe ser justo, y es por eso que no podrá hacer uso de sus habilidades de la fuerza, y él por su parte elegirá a un candidato que luche por su persona. En ese momento da la bienvenida a Forth Davros Hex, o dicho de otra forma, Corlys Wrath. La imagen del pasado se junta con su reencuentro en el futuro.